grabar la clase. Para cuando se conecte. ¿Cómo se llama la otra estudiante, Ingrid? Nazli Pedrosa. Cuando Nazli, de pronto le compartimos esta clase para poder avanzar hoy un poquito. Entonces te voy a compartir, espérame un segundo, a ver si te puedo compartir. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí, profe. Espérame que ahora no sé por qué no puedo. Ya. Entonces, el temario. ¿Lo estás viendo en este momento? Profe, sí, sí. Listo. Entonces, digamos que lo primero que vamos a hablar, y empezamos hoy, vamos a hacer una introducción a los conceptos fundamentales de qué es el derecho internacional público, ¿sí? Y hoy hablaremos del concepto y línea de desarrollo del derecho internacional público, un poco la historia de ese derecho internacional público y también los fundamentos de validez del derecho internacional público, cuáles son las funciones de esta rama del derecho. Si alcanzo, voy a hablar de un debate que es el debate monismo-dualismo, pero no, como te digo, no me gustaría avanzar tanto teniendo en cuenta que va a haber otra estudiante que se va a unir. Sin embargo, como te dije, pues voy a grabar la clase para, por si acaso, ponerla como actividad que vea la clase. Yo subo las clases a la plataforma, entonces es importante que estén viendo la plataforma, ¿sí? Porque ahí les pongo actividades, les pongo videos, que igual los vamos a trabajar en la clase, digamos, para que sea como más dinámica. Si alcanzo, pues entonces la idea es que mañana empezaremos a hablar de los sujetos del derecho internacional público, ¿sí? La personalidad jurídica, entonces pues en cuanto a los sujetos hay dos tipos de sujetos, los sujetos típicos y atípicos, entonces el típico por excelencia es el Estado y los atípicos son los organismos internacionales, el Comité Internacional de la Cruz Roja, del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Soberana Orden de Malta, bueno, otros. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre sujetos típicos y atípicos. Unos tienen personalidad jurídica completa, otros limitada. Bueno, eso tiene una serie de implicaciones. Luego veremos las fuentes del derecho internacional. Entonces, en cuanto a fuentes, encontramos básicamente pues, las fuentes tradicionales, ¿no? Puras, que son los tratados internacionales, la costumbre internacional y los principios generales del derecho internacional. Y vamos a hablar también un poco de las fuentes interpretativas del derecho internacional. Luego veremos temas sobre la soberanía de los estados, que es un tema súper importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre territorio y soberanía? ¿Qué es un territorio internacionalizado? Vamos a hablar algo de nacionalidad, de cómo se reglamentan los asuntos en el extranjero y qué pasa cuando hay conflictos de jurisdicción, que es uno de los temas un poco más complejos del derecho internacional. Vamos a hablar del derecho a los extranjeros, de la protección diplomática y del concepto de soberanía. Ese es otro de los grandes como unidades. La unidad 5 tiene que ver con un tema que se llama sucesión de estados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay un gran estado que se fragmenta? ¿Qué pasa con sus tratados? ¿Qué pasa con sus obligaciones pecuniarias, etcétera? Por ejemplo, el caso de la ex Yugoslavia, ¿no? Que se fragmentó en varios estados, o la Unión Soviética que se fragmenta. Esos son dos ejemplos claros de lo que se define como sucesión de estados. Y luego vamos a hablar de un tema que casi que es, este tema puede ser casi una especialización en derecho internacional, que es el derecho internacional del mar y del espacio aéreo. Es súper grande, pero digamos que yo lo trato, el derecho internacional del mar y del espacio aéreo, como muy desde lo básico, o sea, los conceptos básicos, cómo se divide el mar, porque pues es más nivel pregrado que me interesa que tengan como unos conceptos como esenciales. No sé si hasta acá tienes como alguna duda o comentario o sugerencia de tema, no sé. No, profe, pues veo que la mayoría de cosas van a estar en la lectura que nos va a dejar, ¿no? En el libro. Sí, mucho. Digamos que todo el principio está ahí, luego vas a ver que ya hay cosas que empiezan a variar de las lecturas. La unidad 7 tiene que ver con una organización internacional que es Naciones Unidas y luego vamos a hablar de la cooperación institucional y seguridad regional. La unidad 8 tiene que ver con la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y OTAN, otras organizaciones regionales e internacionales. Y acá ya llegamos a tres grandes temas, ¿sí?
yo sé que ustedes vieron por allá en quinto, de hecho yo dicté esa materia, derechos humanos y DIH, pero es una de las, digamos, lo que yo me doy cuenta es que llegan a derecho internacional público con grandes vacíos en estos temas, entonces yo casi que me tomo unas 2 clases para hablar de derechos humanos, casi que 2 o 3 clases para hablar de DIH, y no terminamos con eso. Vemos también un tema de derecho internacional ambiental y de relaciones económicas internacionales. Déjame que, no sé, y me faltó. Creo que, si me alcanzas a ver la última unidad, que creo que es Sí, responsabilidad. profe. Es Responsabilidad nacional de los ese, estados. ese también es un tema súper grande en derecho internacional, casi que responsabilidad internacional de los estados no se ve, pero es un tema que me toma a mí unas 2, 3 clases también hablar. Para mí es uno de los temas más importantes del derecho internacional público, en donde se ve como toda la fuerza vinculante del mismo. Esto es lo que vamos a ver, ¿no? Está, como te decía, en el temario. Yo te envío también al correo, te voy a enviar el programa como tal, el programa completo de la clase, ¿vale? Entonces Ok, es profe. eso es lo que vamos a ver. ¿Tienes como alguna sugerencia de tema? A veces los estudiantes quieren ver como cosas que yo no necesariamente... No, profe, pues lo que veo es que se ve muy completo, hay muchas cosas que creo que sí van a surgir muchas preguntas en el transcurso de las clases. Perfecto. Entonces yo ahora, como te digo, ahora te mando como el texto para que empecemos a leer, ¿listo? Pero yo, digamos, Ok. voy a empezar hoy clase como tal, y como está grabándose, Ujú. entonces espérame que voy a dejar de compartir pantalla. Entonces yo subo esta clase para que le digas a tu compañera que esta clase va a estar en el campus virtual. Apenas allá la matriculen, esta clase va a aparecer, ¿listo? Entonces, Ok, bueno, profe. digamos que lo primero es el concepto, ¿no? ¿Qué se entiende por derecho internacional público? ¿Tú qué crees que es el derecho internacional público, así como intuitivamente? Pues derecho internacional. ¿A qué te Eh, suena, pues, pues? profe, digamos como las normas y leyes que se pueden aplicar fuera del país, que no tienen que ser directamente algo interno, sino que podemos llegar ya pues a instancias internacionales, a otros lugares. Ok, sí. Entonces, bueno, lo primero, pues sí, digamos que eso es una parte del derecho internacional público, evidentemente, pero no es solo eso. Entonces, el primer concepto, el más básico de derecho internacional público, es esa rama del derecho público, evidentemente, que va a poner las reglas de juego entre los estados. Esa es como la primera definición, como más básica, ¿no? ¿Por qué es la más básica? Porque con el desarrollo de las relaciones, bueno, no me presenté por eso, y es importante porque digamos que quien yo soy, digamos, marca una diferencia, aunque nosotros obvio vemos, como viste en el temario, las cosas fundamentales jurídicas del derecho internacional público, mi análisis viene más desde otros lados que desde el derecho. Yo soy politóloga e internacionalista, entonces digamos que yo mezclo mucho como esos énfasis de las relaciones internacionales que son súper claves a la hora de analizar el derecho internacional público. Y en este momento hago mi doctorado en Derecho en la Universidad del Rosario. Entonces, por eso tú, por ejemplo, la clase que tú puedes ver con un profesor súper abogado a la mía es un poco diferente. Aunque, como te digo, tiene las cosas básicas, ¿no? Obviamente. Entonces, yo te decía que esta definición es súper básica porque en un momento las relaciones internacionales se limitaban a la relación entre estados. Hay muchas teorías de las relaciones internacionales que solo consideran que los actores fundamentales del sistema internacional son los estados. Pero con el desarrollo del propio sistema internacional, este se ha complejizado y han aparecido nuevos actores en el escenario internacional. Entonces, organismos internacionales, ¿sí? Por ejemplo, la ONU es un organismo internacional, organismos regionales, actores internacionales que van a complejizar mucho la reflexión sobre el derecho internacional. Entonces, por ejemplo, grupos terroristas, movimientos de liberación nacional, movimientos insurgentes, movimientos beligerantes, toda esta serie de actores que posteriormente empiezan a aparecer en el sistema internacional, empiezan a complejizar mucho el concepto mismo de derecho internacional. Entonces, cuando tú leas a Herdegen,
Él te va a decir, pues hay unos temas clásicos que va a cubrir el derecho internacional público, por ejemplo, vamos a hablar de los territorios del Estado, de la soberanía territorial, que en su momento vamos a ver que son como cosas diferentes. Vamos a ver cómo, por ejemplo, se adquiere el territorio, un poco lo que tú decías de las reglas que van a como a valer en otros territorios tiene que ver con, por ejemplo, temas de soberanía de los estados y con temas de poder reglamentario en asuntos en el extranjero, ¿no? Es decir, si alguien comete un delito, aunque eso ya es privado, pero derecho internacional privado, que ya tiene como un límite con el público, ¿no? El público es entre los sujetos, como un poco redundante esto, pero los sujetos públicos que van a interactuar en el escenario internacional. Entonces, también vamos a hablar de asuntos diplomáticos y consulares, la utilización de los mares, los límites del poder estatal y la posibilidad de declarar guerra. Eso es lo que Herzog te va a decir que son los temas clásicos como del derecho internacional público. Pero realmente, como te decía, por el desarrollo del propio sistema internacional y de la complejización de ese sistema internacional, digamos que el derecho internacional moderno se va a entender de una forma un poquito más compleja. Entonces, él te va a decir, el derecho internacional público en la actualidad se puede entender como la totalidad de reglas que van a, digamos, a tener que ver con las relaciones soberanas de los estados, como actor clásico del derecho internacional público, pero también de las relaciones internacionales, de los organismos internacionales y de otros sujetos, ¿sí? Del derecho internacional como organismos internacionales, sujetos atípicos, etc. Entonces, fíjate que hay un concepto como muy básico o sea, como limitado al derecho internacional que se empieza a complejizar, ¿vale? Bien, ahora hay un debate muy fuerte sobre si el derecho internacional público es un ordenamiento jurídico. ¿Sí? Yo utilizo mucho más que la pizarra como el chat. Bueno, no utilicemos la pizarra para empezarme a... Espérame un segundo. Ay, qué pena. Espérame, Ingrid, un segundo. Tranquila, profe. Aunque ya estoy acostumbrada al Zoom, a veces el computador no es tan chévere. Bueno, entonces, hay un debate, que es el debate, acá te lo estoy anotando, del consenso frente al consentimiento, que es el debate sobre si el derecho internacional público es o no es un ordenamiento jurídico. O en otras palabras, ¿sí? Estamos hablando si el derecho internacional público tiene fuerza. Y esto es un debate, o sea, digamos que acá lo primero es que tiene uno que desmarcarse de la idea o de la comprensión del derecho desde el ordenamiento interno. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy cruzando una calle, voy manejando, ¿sí? Y voy manejando muy rápido y yo atropello a alguien, pues ya, es muy claro que yo cometí una falta que tiene una consecuencia jurídica penal, ¿no? Y me voy a la cárcel porque lo maté. Así sea culposa el homicidio, ¿no? Entonces, eso de, no sé, como de la fuerza tan vinculante en el derecho internacional está un poco más difuso, es una discusión más grande. Porque primero, el derecho internacional, digamos que si tú lo piensas y lo comparas con el derecho interno, no tiene un gobierno mundial, ¿sí? O sea, aunque hablemos de la Organización de Naciones Unidas, es difícil decir que la ONU funge como un tipo de gobierno, como tenemos el Ejecutivo a nivel nacional. Por otro lado, evidentemente hay cortes internacionales, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia o la CPI, aunque la CPI es más derecho penal internacional, hablemos solo de la Corte Internacional de Justicia, pero como estas tienen un carácter universal, por ejemplo, en términos de derechos humanos, su aplicación es cuasi jurisdiccional en términos de derechos humanos. Entonces me explico. No sé si tú te acuerdas algo. ¿Quién te dio clase de derechos humanos y de IH? Viviana, la profe Viviana. ¿Viviana Otálora? Ay, creo que sí, es una delgadita, Sí. súper joven. Ok.
Y ella les explicó los dos tipos, digamos que hay como, en términos de derechos humanos, hay dos tipos de jurisdicción, la universal y la regional. No. Sí, profe, ya nos habló algo así, la verdad, pero yo no me acuerdo muy bien. Bueno, entonces, en términos de derechos humanos, hay dos tipos de jurisdicción, la universal y la regional. Entonces, la universal tiene una consecuencia, digamos, tiene como una característica que es cuasi jurisdiccional, ¿no? Sí, hace una serie de recomendaciones a los estados, su fuerza no es tan vinculante. Los sistemas regionales de derechos humanos, ¿sí? Tipo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sí tiene un carácter fuerte y vinculante, ¿no? Entonces, fíjate que hay cortes internacionales, está la Corte Internacional de Justicia, pero no se sabe muy bien cuál es su fuerza vinculante, ¿sí? No es lo mismo que el juez de la Corte Internacional de Justicia dicte una sentencia a las sentencias que dictan en el orden nacional. Y fíjate que también hay una serie en el escenario internacional, una serie de normas jurídicas internacionales que podemos llamar tratados, convenios, espérame un segundo, convenios, convenciones, normas consuetudinarias, etcétera, que evidentemente, digamos, se acerca a lo que uno entiende por una norma nacional, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos la Constitución Nacional. Pero, ¿cuál es el problema de estas normas jurídicas internacionales? Aunque supuestamente hay una jerarquía, el derecho internacional público tiene la característica que es difuso. Te voy a dar un ejemplo. Se supone que y esto nos lleva al debate que tenemos que tratar hoy o mañana sobre el monismo dualismo, es decir, ¿es la norma internacional la que determina el orden interno o es el orden interno, digamos, el que prevalece ante la norma internacional? Es una pregunta, ¿no? Y sobre todo el tipo de normas internacionales, ¿cuál es la jerarquía? Entonces, el ejemplo que te voy a dar es un ejemplo de mi tesis doctoral sobre las normas internacionales que regulan, por ejemplo, el comercio en relación a la cultura. Ese es mi tema doctoral, ¿no? Digamos. Y a mí me parece que es un ejemplo de cómo el derecho internacional es muy difuso y es ambiguo, porque, por ejemplo, las normas internacionales que van a regular la cultura, espérame un segundo, discúlpame un segundo. Ingrid, me da una pena contigo, te voy a pedir 5 minutos y ya No, vuelvo. profe, tranquila, no hay No, problema. no te Tranquila, profe, no hay problema. no hay Y lío. pues hoy ya he enviado como 4 correos y nada. No, no importa, te envío. Si quieres, hagamos un chat. A mí me funcionan mucho los Sí, WhatsApp, la señor. verdad, porque por el WhatsApp me parece que nos podemos comunicar. Entonces yo les voy a mandar mi celular por el chat para que si Ingrid me hace el favor, haces un grupo de WhatsApp y cualquier cosa te vamos enviando el link por esta semana mientras nos vamos, te van solucionando el problema, ¿vale? Doctora, muy amable, muchas gracias, sí, Con gusto. señora. Nati, si quieres poner la cámara, somos tres y pues me parece que eso ayuda a tener la atención más puesta, sobre todo en clases como tan largas, ¿vale? Bueno, entonces voy a retomar un poquito voy a volver a presentar como los temas, ya que estás acá para que empecemos como, ya estaba hablando como de el concepto y bueno, todo lo relativo a la clase, pero voy a compartirte pantalla y me perdonas Ingrid para poner como en contexto un poco a Nasli. Vale, profe, gracias. Yo les voy subiendo en el campus virtual, lo que pasa es que a eso sí no puedes acceder, sino hasta que te inscriban. Sí, eso sí. Entonces, pero te voy a compartir el temario para que sepas más o menos de qué vamos a hablar. Discúlpame un segundo. Pantalla, entonces. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Entonces, acá está el temario. Digamos que eso fue lo que empecé yo a explicar a Ingrid hace unos minutos.
lo que vamos a ver, tenemos como 11, 12 unidades que vamos a ver. Como es súper comprimido el trabajo, yo le proponía a Ingrid que hacemos 2 horas de cátedra, 1 hora y media de cátedra, hacemos un break, 15 minutos, 20 minutos, ahí miramos según cómo haya sido la clase, y las segundas 2 horas vamos a hacer las actividades de las cuales yo les voy a sacar las notas, ¿listo? Entonces vamos a ver algunos videos, ustedes van a hacer algunas relatorías, hay un texto, por favor, Nasli, mándanos por el chat tu correo, para yo enviarles todo el texto de, digamos, de referencia del curso, para que en el marco de la clase vamos a leer ciertos capítulos, ustedes van a hacer algunas actividades que yo les voy a ir colgando en el campus virtual. Todo esto guiado por mí, obviamente. Entonces, eso es como la dinámica, porque me parece muy, muy pesado, 4 horas de solo cátedra. Entre otras, nadie pone atención. Yo soy estudiante de doctorado y yo más de 2 horas por Zoom no pongo atención. Yo, siendo profesora, con toda la... Y yo sé que los estudiantes tampoco, mis estudiantes tampoco. Entonces, esto es lo que vamos a ver. Empezamos hoy ya a hablar de la introducción al derecho internacional público, que implica una serie de definiciones y de debates sobre el derecho internacional público, qué es el derecho internacional público, cuál es su definición más arcaica hacia la más moderna. Yo también le decía a Ingrid que mi formación, yo soy internacionalista y politóloga, implica que obviamente yo les doy todas las bases jurídicas, pero también mi lectura del derecho internacional público viene más desde las relaciones internacionales y la ciencia política. Es una visión chévere, es un poquito diferente a como las cátedras típicas de derecho internacional. También vemos, la idea es hoy tratar de avanzar en la historia del derecho internacional público, los fundamentos de validez y un debate que se llama el debate monismo-dualismo. Y el debate monismo-dualismo tiene que ver con qué es lo que predomina, si predomina el derecho internacional público sobre el derecho interno o si es lo que predomina es el derecho interno versus el derecho internacional público. El segundo, digamos, el segundo gran tema son los sujetos del derecho internacional. El tercero, voy a pasar muy brevemente por esto, porque pues esto lo tienes ya en el campus virtual, y igual pues vamos a irlo tratando en el transcurso de este mes. Vamos a hablar de las fuentes del derecho internacional. La unidad 5 tiene que ver con 2 temas que yo he denominado la sucesión de estados y el derecho internacional del mar y del espacio aéreo, que yo le decía a Ingrid, es súper, súper grande el tema de derecho de mar, pero yo les doy como ciertos conceptos básicos. La unidad 6 tiene que ver con los principios fundamentales de las relaciones internacionales, que es una de las fuentes del derecho internacional. La unidad 7, vamos a hablar de las Naciones Unidas y de la cooperación institucional y seguridad regional. La 8 sobre la OTAN y la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa. Y luego terminamos con 3 grandes temas, uno sobre derechos humanos, el otro sobre DIH, otro sobre derecho internacional ambiental y sobre derecho económico internacional y sobre responsabilidad internacional. Eso es lo que voy a tratar de abordar en este mes. O sea, este es mi programa general, entonces casi que cada día me toca abordar una unidad para lograr como abordar todos los temas que implica el curso, ¿vale? Entonces, pues estábamos hablando con Ingrid un poco del concepto básico del derecho internacional. Decíamos que el derecho internacional, la definición más tradicional tenía que ver con la rama del derecho que regulaba la relación entre estados, pero que esta definición había cambiando porque se venía complejizando un poco la idea misma del sistema internacional y donde aparecieron nuevos actores como grupos terroristas, movimientos de liberación nacional, grupos beligerantes, grupos insurgentes. Entonces evidentemente la definición misma de derecho internacional también cambió. Y entonces ya el derecho internacional no solo se definía como la rama del derecho público que regulaba la relación entre estados, sino también que regulaba los estados, los organismos internacionales y otros sujetos de las relaciones internacionales. Y estábamos hablando justo cuando me tocó hacer el pare, sobre un debate que es si el derecho internacional se puede entender desde la perspectiva de como un ordenamiento jurídico con fuerza vinculante.
Y yo le decía a Ingrid que había que desmarcarse un poco de la idea del derecho interno, ¿no? Entonces, un poco yo decía, en el derecho interno hay un gobierno centralizado y descentralizado, hay unos órganos exactamente claros que tienen una jurisdicción vinculante y fuerte en relación a obligaciones y a violación de esas violaciones, y existe toda una serie de normas con una jerarquía clara. Pero en el derecho internacional es un poco diferente, y entonces estábamos viendo en la pizarra, en este momento, un debate, y estábamos creo que en eso, cuando paré la clase, del consenso frente al consentimiento, ¿no? Entonces, la pregunta acá es si el derecho internacional público es o no es un ordenamiento jurídico, ¿sí? Es una pregunta que muchos autores, hay un libro muy bueno, si ustedes leen inglés, yo también se los puedo enviar, que es yo creo que el mejor manual que existe de derecho internacional, que es el manual de Oxford sobre derecho internacional público, y este texto plantea esa pregunta, si el derecho internacional público eso no es un orden jurídico. O sea, uno en principio diría que sí, porque pues uno lo ve en clases de derecho y ya. Pero primero, el derecho internacional, y eso es lo que plantea este manual, el derecho internacional no tiene un gobierno mundial, a pesar de que exista la Organización de Naciones Unidas. Uno tendría que discutir si realmente la ONU funge como un gobierno mundial. La Corte Internacional de Justicia evidentemente existe como órgano jurisdiccional, pero realmente la pregunta es si tiene fuerza vinculante, y existe también una serie de normas internacionales jurídicas, tratados, convenios, convenciones, normas consuetudinarias y fuentes interpretativas del derecho internacional, pero estábamos en este punto cuando paré la clase, y era que realmente el derecho internacional, y es una de las características, es un poco difuso, ¿sí? Y un poco ambiguo. Yo estaba dando un ejemplo de mi tema, de mi clase doctoral, de mi tesis doctoral. Yo estoy haciendo mi doctorado en Derecho en la Universidad del Rosario. Mi tema es el debate comercio-cultura en el comercio internacional. Entonces, el ejemplo era era cuando la OMC reglamenta a la cultura, la reglamenta como un bien más, o sea, como si fuera un computador, un cuaderno, un libro. Pero cuando la UNESCO, que es otro organismo internacional, reglamenta la cultura, le da otro tipo de connotación diferente a un bien comercial, porque tiene que ver con la dignidad de los pueblos y la soberanía de los estados. ¿Mm? No sé si vamos bien o si hay preguntas hasta acá. Si tienen preguntas, me interrumpen, tranquilas. No, no, profe. No. Entonces, No, señora, bien. fíjense que en el ejemplo que les estoy dando hay dos organismos internacionales con dos regímenes jurídicos diferentes, y realmente en el derecho internacional no se sabe muy bien si lo que prevalece es la OMC o si lo que prevalece es la UNESCO, ¿sí? Choca, es difuso, es ambiguo, es disperso. Eso es una característica del derecho internacional que nos cuestiona sobre si realmente el derecho internacional se puede entender como un ordenamiento jurídico vinculante y fuerte. Entonces, aquí, yo les decía, aparece el debate del consenso frente al consentimiento. Entonces, hay unas posiciones de algunos autores que dicen, mire, para que el derecho internacional público sea fuerte, tenga fuerza vinculante, entonces realmente los estados y los sujetos del derecho internacional tienen que dar su consenso de manera expresa en tratados, en convenios, en convenciones. ¿Mm? Y eso es una posición, pero no es la posición que, digamos que es actual, no es la moderna. La posición moderna es el debate del consentimiento. Digamos que esta es la posición del derecho internacional público actual. Perdón, del consenso. El consentimiento es el que les acabo de decir. O sea, los estados dan o los sujetos dan de manera expresa su voluntad. El consenso es diferente. El consenso es, bien sea que los estados den o no su consentimiento, hay unos principios que regulan el derecho internacional que hacen obligatorio el derecho internacional. Y les voy a dar un ejemplo. El Tratado de No Proliferación de Armas Masivas no firmado por Irak, ¿sí? Irak no firma este tratado, sin embargo, Irak tiene prohibido hacer armas de destrucción masiva y tiene una serie de regulaciones y de monitoreos por parte de la Agencia Nuclear de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Si Irak, o sea, esa es la pregunta que se hace las posiciones del consenso. Si Irak no, digamos, no
no ha dado su consentimiento en ese tratado porque Irak, por su parte, no se siente, digamos, se siente vinculado. Es por la posición del consenso, porque las armas de destrucción masiva pueden ir en contravía de la paz y de la seguridad internacional. En ese orden de ideas, entonces, Irak está por digamos, la posición del consenso vinculado al derecho internacional. ¿Sí es claro un poco este debate? No las oigo. Sí, profe, sí, señor. ¿Pero qué preguntas hay? Sí, señora. Dime. Me- No te oigo. Ingridita. Hola, no las oigo. Aló, profe, sí, no, profe, pero yo la escucho. Profe, pero digamos lo que pues yo le estoy entendiendo es que el por qué sí hay un consenso, pero no el consentimiento. Digamos, el consentimiento, o sea, se supone que el consenso es entre todas las partes, pero entonces el consentimiento sería directamente de quién. El consentimiento es de los estados, o sea, es cuando Individual de cada estado, ¿sí? exacto, exacto, es cuando el estado de Y manera eso es lo individual, que... exacto, firma el tratado, ¿sí? Pero esa no es la posición que es actual. La posición que es actual es los estados, así firmen o no, están obligados por unos principios. Por ejemplo, la seguridad y la paz internacional es el fin de la creación de las Naciones Unidas, ¿sí? Y todos los estados tienen que respetar, no pueden ir en contravía de la paz y la seguridad internacional. Si usted está haciendo armas de destrucción masiva y las puede poner efectivamente contra la humanidad, usted estaría en contravía de los principios, digamos, por los cuales se crean las Naciones Unidas y de los principios de las relaciones internacionales. Por ejemplo, el uso de la fuerza es un principio que está en la Carta de las Naciones Unidas. Y el uso de la fuerza, lo vamos a ver en la historia, está prohibido desde la perspectiva de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, por eso, digamos que la posición que es más ganadora en el derecho internacional público moderno es el consenso, no el consentimiento, ¿sí? Hay cosas que desde la perspectiva del derecho internacional se le exigen a los estados y a los sujetos del derecho internacional sin que esos estados firmen de manera expresa tratados o convenios, ¿sí? Y el ejemplo es el de Irak, por ejemplo, ¿sí? ¿O no? ¿Vamos bien? Sí, señora. Listo. Bueno, entonces, un poquito voy a hablar de, igual todo esto está obviamente, bueno, esto del debate consenso frente al consentimiento no está en el texto de Herzog, pero lo que les voy a hablar a continuación sí está en el texto de Herzog, que tiene que ver un poco con la historia, y digamos que la primera actividad que vamos a hacer el día de hoy es en relación a comprender un poco de dónde viene esa historia del derecho internacional. Entonces, ¿cuándo creen ustedes que surge el derecho internacional público? Ya hemos dado unos conceptos básicos. ¿Cuándo creen ustedes en la historia mundial que surge el derecho internacional público? Cuando empieza todo lo de las Naciones Unidas y a ver todos estos tratados, o Mucho antes. mucho antes. Mucho antes. Si el derecho internacional público, o sea, pongámosle como, digamos que la definición clásica es el derecho que regula la relación entre los estados, ¿sí? Entre los estados. ¿Cuándo surgen los estados? Es la primera pregunta, para entender cuándo se puede empezar a hablar de derecho internacional público. ¿Ni idea? Pueden buscar en internet, eso es lo bueno de hacer clases por Zoom. Google, ¿cuándo surgen los estados modernos? Buen dato, profe. Busquen, o sea, para eso es la tecnología, para usarla. ¿Ni idea? ¿No encontraron? ¿Cuándo y cómo surge el Estado? Pero acá habla sobre el término, profe, ¿sí? A ver, léeme, no sé. Dice, eh,
dice, el término Estado suele emplearse para referirse a un fenómeno político, que surgió en Europa a partir del hundimiento del feudalismo, con las características de fundamentales de territorialidad, centralización, soberanía, diferenciación e institucionalización. Sí, pero digamos que es impreciso en el surgimiento histórico del Estado. Digamos que lo primero que hay que decir es que el Estado no existió en la edad antigua ni edad media. Esto es obvio, pero no es obvio desde la perspectiva del derecho internacional público. Esto implica que aunque hay unas ideas, y sobre todo doctrinales, que van a aportar a la evolución del derecho internacional público como disciplina jurídica en la Edad Media y en la Antigüedad, no es sino con el nacimiento de los estados modernos, europeos, occidentales, que empezamos a hablar como tal de derecho internacional público, ¿sí? Sin embargo, sí se puede hablar, como les decía, de unos aportes digamos, en la antigüedad y en la Edad Media al derecho internacional público. Entonces, por ejemplo, en el Imperio Romano, ¿sí?, existió algo que ustedes deben conocer, que es el ius ientum, el derecho de gentes, ¿no? Que el derecho de gentes, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ustedes se acuerdan de sus clases de derecho romano? O ni idea. ¿Ustedes vieron derecho romano? No sé. Sí, señora. Bueno, entonces tienen que saber qué es el derecho de gentes. Yo les Jus gentium. sí. Esto es repaso de todo. Nada, no encontramos nada. ¿No? Pues encontré que es el derecho de gentes que se utilizaba pues en Roma para describir las leyes que se regían entre los romanos y como los no romanos, como en Exacto, ese... exacto, ¿Mm? exactamente. Este es el primer aporte, digamos, de la historia romana al derecho internacional público, ¿sí? Si estamos hablando, digamos, que en el derecho, que la definición básica es la relación entre estados, claro, bueno, no podemos hablar de estado moderno en el Imperio Romano, pero sí podemos decir que el derecho de gentes fue como el primer, ¿cómo decirlo?, insumo para empezar a pensar el derecho internacional público, porque finalmente el derecho de gentes reglamentaba esa relación entre romanos y extranjeros, ¿no? Ahora, posteriormente yo les decía que el aporte en la antigüedad, Edad Media, es más doctrinal que otra cosa, porque pues no existe Estado moderno. Entonces, en la escolástica tardía española existió un autor, se los voy a anotar en la pizarra, que se llamó, vamos a hacer como un tipo de línea de tiempo, espérenme un segundo. Ay, yo no sé por qué cuando pinto con colores, ya borro. Entonces, Francisco de Victoria, él nació en el siglo XV, ¿sí? 1486 a 1546. Y digamos que él empieza a dar un impulso para el reconocimiento de un ordenamiento internacional universal en la época colonial. Vemos que Francisco de Victoria es importante porque empieza a hablar de un derecho de los pueblos aborígenes que es un poco diferente del derecho de los pueblos, digamos, españoles, ¿no? Entonces, aquí también empieza doctrinariamente a hablar, a aportar sobre este tipo de reflexiones. Ahora, hay otro autor que se llama Gentili, ¿sí?, que también es tipo siglo XV-XVI, y es muy importante en el tema del derecho de la guerra, o sea, lo que posteriormente vamos a conocer como el DIH. Bien, entonces, o el de iure belli. Bueno, entonces, este derecho de guerra, ¿no? Digamos que el proceso al que
ambos contendientes tendrían que atender por ser titulares de los mismos derechos. Es decir, él va a poner las bases de lo que ustedes luego van a llamar DIH, Derecho Internacional Humanitario, ¿no? Va a hablar de unos contendientes de la guerra y unas guerras justas, ¿no? En el marco de este marco de las guerras justas, en donde esos contendientes tendrían los mismos derechos. Pero hay un autor que va a ser súper importante, se los voy a poner de otro color, porque básicamente, bueno, espérenme un segundo. Va a ser básicamente el padre del derecho internacional, es Hugo Grotius. ¿Sí? Hugo Grotius es el padre del derecho internacional, vive en el siglo XVI al XVII y es muy importante desde la perspectiva del derecho internacional porque va a hablar de un derecho natural, ¿sí? Universal. Esta clase, Nasli, va a estar, yo la voy a subir a la plataforma para que pues tengas, digamos, si tienes que consultarla. Sé que de pronto no estás pudiendo tomar nota o bueno, no sé. Bien, entonces Grotius considera que la práctica estatal, o sea, empieza a hablar de estados como tal, es la base, la fuente del derecho. Es decir, lo que hacen los estados es la fuente básica del derecho internacional, claramente. Por eso es que se le considera el padre del derecho, ¿sí? De ahí viene como la definición súper tradicional. Y Grotius va a ser muy importante porque va a desideologizar la guerra justa. Es decir, antes de Grotius se hablaban de unas guerras que eran justas porque, digamos, se hacían por temas religiosos, ¿no? Ustedes saben, las cruzadas, por ejemplo. Pero Grotius va a decir, la guerra no tiene que ver con ese tema religioso, sino que la guerra tiene que ver y se justifica por la conquista de territorios. O sea, le quita como todo el elemento, le quita todo el elemento, digamos, religioso a las guerras. Y va a desarrollar toda una serie de reglas de la guerra. Entonces, fíjese que Grotius es súper importante como en esa historia, sobre todo doctrinal, del derecho internacional, ¿no? Bien, esto es como la primera parte de esa historia, ¿no? Que es la edad antigua y clásica, pero hay una época que se llama la época clásica del derecho internacional europeo. Esto es una crítica que uno le puede hacer un poco al derecho internacional. Muchos autores consideran que el derecho internacional pues es un derecho occidental, europeo. Hay algunos, el otro día en un coloquio de mi doctorado escuché una tesis doctoral muy interesante de un muchacho, creo que era como ecuatoriano, no me acuerdo el nombre del muchacho, pero si les interesa les consigo el nombre, que hacía esta crítica, decía, el derecho internacional surge en Europa, es occidental, es pensado con las normas europeas y quita de lado todas las reflexiones, por ejemplo, de los pueblos indígenas que tienen una serie de reflexiones sobre el derecho internacional. O sea, yo no soy experta en eso, pero lo traigo a colación porque me parece importante subrayar que el derecho internacional es una invención europea, digamos, y occidental, ¿no? Y en ese sentido hay que entenderse. Y ahí también tenemos como una posición crítica frente al derecho internacional. Esta va a ser la parte más importante del derecho internacional porque se va a caracterizar por el fin de la guerra de los 30 años, ¿sí? Que sea en 1648, y la paz de Westfalia. Esto suena súper antiguo, pero realmente es con la paz de Westfalia, con el fin de los 30 años. Perdónenme un segundo por estar escribiendo. Y con el Congreso de Viena, que es en el siglo XIX, 1815, que se empieza a instaurar las bases de lo que, digamos, territorialmente se va a conocer como la Europa actual. ¿Listo? Entonces, es por eso que yo insisto que el derecho internacional público surge a partir de este momento. Cuando empieza a hablarse de estados modernos, empezamos a hablar de derecho internacional público. Entonces, con el Congreso de Viena, el objetivo fue restablecer las fronteras de Europa tras la derrota de Napoleón. Y con, digamos, Napoleón, ustedes saben, él trató de expandir su conquista por toda Europa y tras la derrota de Napoleón se empezó a instaurar las fronteras de lo que actualmente es Europa.
En este momento, el poder hegemónico va a ser España. ¿Listo? Y se van a desarrollar toda una serie de avances. Discúlpenme un segundo, por favor. Niñas, de verdad es que dictar clase en la casa no es muy chévere. Mi hija grita, Tranquila. mis perros ladran, les pido mil excusas. Y mi esposo también está dictando clase, entonces me tocó salir allá a pedir un poquito de silencio a todos los integrantes de mi casa. Bueno, continúo entonces. Les decía que este momento es muy importante porque digamos que acá se van a instaurar lo que posteriormente van a ser las fronteras en Europa, ¿no? Y todo esto, más allá de eso, en donde se empieza a hablar de estados modernos, va a dejar una serie de avances ya en la práctica para lo que luego va a ser el derecho internacional. Entonces, primero, se van a desarrollar, digamos, empieza a usar ya de manera más paulatina las relaciones diplomáticas, ¿no? Porque claro, empezamos a crear estados modernos y entonces los estados, aunque siguen utilizando la guerra como una forma de resolución de conflictos, empiezan también a desarrollar una aproximación primigenia a lo que luego se van a considerar las relaciones diplomáticas y también se van a desarrollar organizaciones y normas internacionales, ¿no? Este es como el primer avance de este momento. Relaciones diplomáticas, ¿no? Obviamente por el surgimiento de los estados, organizaciones preliminares internacionales, ¿no? No se puede hablar como tal de organizaciones, pero sí de un precedente de esas organizaciones internacionales y también un inicio de utilización y surgimiento de normas internacionales. ¿Listo? Bien, perdón, tengo dos perros y una niña y ustedes no saben, mi perro está llorando, perdón. Me tocó No encerrar. te afanes, profe, tranquila. No Yo les tengo pido. 2 niños, pero ahorita estoy fuera de la casa, estoy dentro del carro. No, pues yo me iba a ir fuera de la casa, pero de hecho ya mañana les prometo que les voy a dictar clase fuera de mi casa porque estoy, No, no te afanes, tranquila, no hay problema. les pido mil excusas de verdad. Pero bueno. Bueno, lo otro que nos deja este avance de esta época clásica del derecho internacional es que empieza a surgir lo que llamamos como la jurisdicción internacional de la resolución de controversias. Apolo ya. Esto también es muy importante en este momento. Digamos que lo que me interesa que les quede es que de cada momento histórico, ¿no? Cada momento histórico empieza a dejarle como una serie de avances, una suerte de avances a lo que vamos a conocer como el derecho internacional público. Adicionalmente, se empiezan a desarrollar una serie de reglas de mares, ¿no? Y sobre los territorios. Y digamos que a finales del siglo XVIII se van a empezar a sumar un conjunto de normas de derechos humanos importantes, sobre todo en términos de derechos de primera generación. Entonces, esto es como esta época clásica del derecho internacional europeo. ¿Listo? ¿Preguntas, niñas, hasta acá? No, profe, todo claro, súper Bueno, chévere. digamos, voy a hacer clase 11 hasta las 11, hacemos break, yo pongo orden acá en la casa a ver si dejan de gritar y a ver si me busco a dónde irme para seguirles dictando clase y nos veríamos a 11:30 hasta la 1, ¿les parece? También porque me parece muy, muy, muy pesado 4 horas seguidas, ¿vale? Entonces, luego llegamos a la época de los estados-nación como tal.
hasta lo que se va a conocer como la Primera Guerra Mundial. Entonces, esto también, como les digo, lo importante de esta historia, más allá de la historia misma per se y el Imperio Romano, hay gente que se gasta 20 años hablando del Imperio Romano. Mi esposo también es profesor de Derecho Internacional y yo lo oigo hablar 5 días sobre el Imperio Romano, ¿no? Pero a mí, digamos, mi lectura es que es realmente desde el surgimiento de los Estados-Nación que empezamos a tener como un avance en lo que conocemos como digamos, el derecho internacional público. Entonces, obviamente yo les decía, el derecho internacional público es un invento occidental, europeo, y más en este momento, ¿no? Acá sí que se consolida esa idea del derecho internacional público como un derecho europeo occidental, básicamente, ¿no? Y acá, pues, también hay unos avances, ¿no? Unos aportes, más que avances, aportes a lo que va a ser el derecho el derecho internacional público. Entonces, por ejemplo, se van a usar cada vez más los tratados internacionales, ¿no? Claro, ya están consolidados los estados-nación, entonces esos estados-nación van a empezar a utilizar como una manera de fijar esas normas que, por ejemplo, podían ser más consuetudinarias en tratados internacionales. Y empiezan a ser utilizados en diferentes ámbitos, en el humanitario, ¿no? Que eso es lo bonito del derecho internacional. El derecho internacional no solo es derechos humanos, el derecho internacional es derechos humanos, derecho internacional humanitario, medio ambiente, ¿sí? Mares, territorio, comercio, navegación. Y por eso el último tema con el que yo cierro la clase es responsabilidad internacional del Estado, porque la responsabilidad internacional del Estado, que uno siempre la asocia como a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, realmente la responsabilidad internacional del Estado siempre tiene que ver con todos los temas que implica el derecho internacional público como tal, ¿vale? Entonces, en ese uso como más sistemático de los tratados internacionales, entonces encontramos dos grandes conferencias de paz, ¿no? La de 1899, que se llama la Convención para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, y la de 1899 a 1907, que se llamó o que tuvo que ver con una serie de acuerdos para la humanización de la guerra, ¿sí? Entonces, acá, digamos que lo que ustedes ven, a mí me encanta esta parte de la historia del derecho internacional, porque es cómo los estados empiezan, digamos, del Imperio Romano, empiezan a hacer un uso de la fuerza para resolver sus problemas y cómo la conciencia del sistema internacional empieza a irse trasladando hacia una conciencia más pacífica, entre comillas, y entre comillas porque luego viene la Primera Guerra Mundial, al menos en términos de tratados, para tratar de resolver sus diferencias, ¿no? Ahora, estalla la Primera Guerra Mundial y entonces acá pues hay otro momento del derecho internacional público, ¿listo? Entonces este otro momento se llama la época de entreguerras. En esta época se va a crear algo que se llama la Sociedad de Naciones, o ustedes la conocen como de pronto Liga de las Naciones, que va a ser como el antecedente organizacional a la Organización de Naciones Unidas. Esta se crea en 1918, si no me falla la memoria. Ahora, la Sociedad de Naciones, como les decía, se crea para evitar, ¿sí?, las guerras mundiales. Pero lo curioso es que luego, pues, o sea, claro, se da la Primera Guerra Mundial y entonces la Liga de las Naciones fracasa. Y fracasa por una razón. Y es porque en este momento ya Estados Unidos se empieza a configurar como el hegemón, el país dominante en el escenario internacional, y Estados Unidos decide no participar del esfuerzo de los estados para consolidar la Sociedad de Naciones, ¿no? Ahora, esto no implica que la Sociedad de Naciones no tuviera también unos aportes al derecho internacional público. En particular, se crea lo que luego se va a conocer como la Corte Internacional de Justicia, ¿sí? Esta se crea en 1922 en La Haya, en Holanda, y también se crea
en el marco de la Sociedad de Naciones, aparte de la Corte Internacional de Justicia, se crea también el Pacto de No Agresión, que prohibió la utilización del uso de la fuerza o de la guerra para imponer como objetivos políticos. Yo les decía, todo lo que nos muestra la historia, ¿no? La historia del mundo, es cómo los estados, digamos, utilizan la guerra para ampliar territorio, conquistar, etcétera. Y a medida que va avanzando las guerras, ¿no? También va avanzando en la misma medida la conciencia de la humanidad para poder lograr que sea la solución pacífica de las controversias y, digamos, la solución entre los estados y la cooperación entre los estados, digamos, la manera de solucionar las diferencias. Y acá hay un debate, es un debate de las relaciones internacionales que me parece importante traer, que es el debate entre el realismo y el liberalismo. Estas son teorías de las relaciones internacionales. Les digo, digamos que mi visión es muy jurídica, claro, las fuentes, está, pero yo también hago una lectura del derecho internacional público desde las relaciones internacionales. No sé si voy muy rápido, niñas. No, pero me va bien. ¿Hay preguntas? Bien, profe. ¿Hasta acá? No, señora. Bueno, entonces, el realismo, la teoría realista de las relaciones internacionales, considera que, ¿ustedes se acuerdan en Historia de las Ideas Políticas cuando leyeron a Hobbes? ¿Leyeron a Hobbes alguna vez? En primer semestre. Yo dicté esa clase, por eso es que yo hablo como, yo dictaba básicamente como todo público, entonces, no mentira, tampoco, pero sí bastante. ¿Con quién vieron Historia de las Ideas Políticas? Con Milton. Milton Forero, Sí, colega. señora, con él. Entonces, Milton les tuvo que poner a leer Hobbes. Sí, creo que sí. Sí, Ingrid, ¿con quién viste Ideas con él Políticas? también. Con el profe. Milton es amigo mío, de hecho, de la Sí, no, Nacional. él es muy, muy buen docente, el profe. Sí, él es muy, muy Mm. chévere. Bueno, entonces, pues si Milton no les puso a leer Hobbes, mal, pero bueno, yo lo recuerdo. No, es que Hobbes es Sí, la base. pero me toca es como recordar como el tema, como para refrescar la mente. No, la verdad no me acuerdo bien de qué hablar. Que fue en primero, digamos, obviamente Sí. esto fue hace muchos años, entonces entiendo. Digamos que Hobbes va a decir que los estados, ¿sí? Digamos que antes de la creación de los estados existía un estado de naturaleza, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que era una guerra de todos contra todos, en donde la anarquía predominaba. Y posteriormente, luego otros contractualistas van a hablar de el pacto social, Rousseau, etc. Pero digamos que el gran aporte de Hobbes es que va a hablar de ese estado de anarquía y de naturaleza. Y esta es la base, esa idea es la base de lo que se va a conocer en teoría de relaciones internacionales como el realismo. El realismo dice que la relación entre los estados en el sistema internacional se puede asemejar a ese estado de naturaleza, en donde lo que va a predominar es el interés, o más bien como la lucha por la sobrevivencia, por imprimir como el interés nacional frente a los otros. Es como una selva, ¿no? En donde predomina el más fuerte. Entonces, desde la perspectiva del realismo, la cooperación es imposible, ¿sí? Porque lo que predomina es los objetivos políticos y la guerra. Por otro lado, el liberalismo es otra teoría también de las relaciones internacionales que surge como crítica al realismo, que va a decir, primero, el realismo en la teoría de relaciones internacionales solo piensa en los estados como sujetos del sistema internacional. Pero resulta que existen otros sujetos del sistema internacional como las organizaciones internacionales. Y las organizaciones internacionales lo que van a mostrar es que la cooperación es posible, ¿sí? Porque si no se puede cooperar, porque existen. Este debate entre realismo y liberalismo es muy importante porque finalmente es el debate que se da en el derecho internacional público, si finalmente la cooperación es posible o si es la imposición de objetivos políticos lo que va a predominar. Por eso es que traigo a colación. ¿Listo? No sé si hay preguntas hasta acá, Ingrid y Nasli. No, profe. No, Bueno, entonces hagamos una cosa, hagamos un break hasta las 11, ¿listo?
Nos vemos a las 11 y continuamos. Yo creo que yo hoy voy a dictar las 4 horas para poder avanzar lo más que podamos y les dejaré ya talleres y ahorita les voy enviando todo por correo, ¿vale? Nos Vale, vemos perfecto. 11 y 5. Vale, doctora, gracias. A ustedes. Gracias. Bueno, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, muchachos.